yo me reconozco afroindígena en la cuestión esta de que hablábamos de cómo nos percibimos o cómo nos sentimos, tal vez más afro que indígena. Puede ser porque en realidad yo me encontré con mi negritud a través de la religión, de la religiosidad, ¿no? Y lo hice de la religiosidad afro, y lo hice gracias al que es el padre de mis hijos, abuelo de mis nietos, hace, no sé, en el año 79, y es blanco, es rubio y es Crom, mi apellido. Entonces, hablando de estas cuestiones de las transmisiones, así como extrañas o caprichosas de la vida, de los destinos y de las cuestiones que están todas como de alguna manera un poco digitadas, pienso yo, astralmente, si bien creemos en el libre albedrío, porque si no, no estaríamos en las luchas que estamos. Yo tengo un amigo, es uruguayo español, pues está muy hispanizado en sus dichos y en sus acentos, que dice: ay, Susana, no cojas tantas luchas. Entonces, eso me ha hecho pensar a veces, ¿no? Y cómo uno intenta optimizar el tiempo. Pero claro, somos lo que somos, y somos un todo de muchísimas cosas. Y más quienes tenemos a veces esta como un poco especie de locura, de buscar esa justicia social, o qué sé yo, como no le pongamos nombre. Tenemos estas inquietudes espirituales y estas cuestiones de esa inteligencia emocional un poco que nos guía, espiritual también, o más que nada espiritual, y que a veces no sabemos ni dónde nos guía, pero que nos va poniendo en nuestro lugar en la vida. Que lo sentí redondeado en tu intervención, en todo lo que escuché, incluso en la tarde de ayer, que me pareció valiosísimo. Y bueno, nada, ahora yo hice otra cosa acá, anoté hasta los estornudos que iba a dar. Entonces, pero te aviso que es distinto totalmente a lo que mandé. Entonces, como que bueno, en esa creación y recreación, de construir para construir futuros inclusivos, mirá qué título rimbombante le puse a lo mío. Está acá mi análisis antropoilógico. Y nada, lo voy a leer porque ya que me tomé el trabajo de hacerlo. En la última parte estaba como medio entreverado, pero si ustedes se aburren mucho me interrumpen, porque capaz que es más sana esa interrupción en el momento que sientan que se duermen o algo, porque también, claro, hay que bancarse algo escrito hasta ahora, pero bueno. Yo decía así, y lo decía creo que anoche, que después que me fui de acá, porque además me fui como con un aliento así vital especial de todo lo que viví acá, no lo puedo negar. Entonces no podía leer lo mismo que había hecho hacía como un tiempo atrás, que me parecía eterno. Ya lo leía y aquello no me reconocía en aquello que yo había escrito. Entonces dije, no, esto es otra cosa. También no carecía de tiempos, pero creo que es más leal a mí misma y más sincero para con ustedes también esto, ¿no? Y de verdad, interrúmpanme porque creo que va a ser más provechoso para todos. Yo decía así: el propósito de mi ponencia es compartir algunas reflexiones y ayudar a ampliar el campo analítico sobre los temas afro en nuestra sociedad, contribuyendo a la deconstrucción de los relatos que sustentan el racismo estructural e institucional histórico, para relevar miradas olvidadas, invisibilizadas o negadas, brindando otros posibles contenidos y no solamente los impuestos extraidentidad, le llamo yo, ayudando a resignificar el tema afrodescendiente, afro-uruguayo y latino, aspirando a construir un futuro sin exclusiones, o al menos lo más inclusivo posible, intentando disminuir las desigualdades. Entiendo que debemos hacerlo para procurar combatir la injusticia social, anclada en la endémica subalternidad racial, hegemónicamente cultural y culturizada desde sus bases y orígenes. Lo entiendo como un desafío no solamente porfiado en la recuperación de una memoria ancestral obligada a ser sustituida y por ende muchas veces ultrajada o contaminada adrede, sino como una coyuntura imponentemente actual y casi inabordable en su modernidad, dados los incesantes flujos migratorios de los cuales los contingentes de gentes africanas o descendientes de africanos, caribeños o de distintos países de nuestras Américas nos imponen respuestas país, no solo como estados y como gobiernos, sino también desde el ser colectivo o grupos de presión en luchas pacíficas por el ejercicio pleno de nuestros humanos derechos como ciudadanía. Es el tema de la constante inmigración, que Uruguay está, no quiero usar una palabra en especial, pero vivimos ese fenómeno, por llamarlo, hace mucho tiempo, pero con
realmente como una cosa así como exuberante últimamente. Entonces como que siento que también tenemos que... Exacto. Y no, a veces no, obviamente no tenemos respuestas para lo ya, que arranca con nuestras raíces, y cómo hacemos también para pararnos frente a esa otra realidad, que es muy desafiante. Digo, a mí me pasó cuando hicimos la gigantografía de las mujeres afro, este año pasado, no, el anterior, para el Día de la Mujer Afro, era la foto de la escalinata para hacer una visibilización, se hizo muy lindo, ¿no? Entonces decíamos, vaya cada una como sienta y como pueda y como quiera vestida. Puede producirse, puede ir con sus ropajes, qué sé yo, lo que la distinga. Si hay una mujer que viene de su trabajo, vaya con, si es policía o quien guste vestirse con atuendos típicos afro o afro religiosos. No sé, dábamos como una libertad en ese sentido. Y estábamos participando en la Casa de la Cultura Afro, de una... Le conseguimos allí, yo hablé con la gente de la Casa de la Cultura para que hicieran su primer reunión organizativa de la comunidad, ¿cómo es? Sí, gracias, Andrés. Y ellos tenían su primer reunión allí con escribanos y todo para hacer la firma de sus papeles. Y me acuerdo que tuvo la precaución, quien dirigía eso, Aura Mercado, de decirles a las compañeras, bueno, vayan a la gigantografía porque va a ser tal fecha, porque después la íbamos a presentar, lo que hicimos, ¿no? En el Palacio Legislativo, con presencia del presidente de la Cámara de Representantes, con presencia de la Cámara de Senado, del presidente de la Cámara de Senadores. Bueno, estuvo lindo. Ay, como llovía, no sé cómo fue gente, era impresionante ese día. Bueno. Y cuando Aura les cuenta a las compañeras, les hace esta convocatoria, les dice, y no vayan pintadas, vayan así como delicaditas, porque si no van a estar con aquello de que las dominicanas somos dos putas y que no sé. Ay, qué dolor me dio. Porque digo, hasta eso tenemos que no... Bueno, después me enteré que hay lugares acá que dicen dominicanas no, cuando una agencia de trabajo que se van a presentar, ¿no? Y todo eso. Y entonces le dije, así como bajito, por favor vayan como quieran, como se les antoje ir, como se sientan que son ustedes mismas. Pero digo, como pequeños mensajes que de alerta que decís, no puede estar pasando, y sin embargo se ve que es mucho más cotidiano de lo que uno imagina. Entonces esa era un poco la reflexión que intentaba yo decir acá con todo esto tan rimbombante, que al final parece que no dice nada, pero el fondo era eso. Es fundamental saber quiénes somos y fuimos, para saber lo que queremos ser y sobre todo lo que ya no queremos ser, en tanto ciudadanos con iguales derechos y oportunidades, sin guetizarnos, reconociendo nuestros orígenes e identidades como parte de la macroidentidad uruguaya, con nuestros aportes y nuestro espacio, sin tener que justificar existencia para ser. Pararnos desde nuestra historia, cruda, no lírica ni novelada, a fin de avanzar integrados sin resignar autenticidad. Que ya bien novelados que somos de la realidad, ¿no? Pero bueno, mi intención es decir, bueno, como somos, auténticos, no estar como continuamente dando examen, ¿eh? Que parece a veces eso que tenemos que, por ser de determinadas identidades, tenemos que justificar existencia. En este sentido percibo a la sociedad civil como motor imperecedero de los procesos de cambios que eventualmente se transformarán en políticas públicas, programas, legislaciones, instrumentos sociales y políticos a los que también nos tocará monitorear, no solo para ver si se cumplen, sino cómo se cumplen y si contribuyen a la mejor calidad de nuestra democracia. Porque el paso más fácil, entre comillas, podría ser lograr legislaciones de amparo o promoción de los derechos humanos de la negritud. De hecho, nuestro país es avanzado en este aspecto, sin que, sin embargo, se perciba siempre a nivel de la población la democratización de estos derechos y oportunidades plasmados en leyes. Insertos en un contexto regional, partimos de la base América Latina como la región más desigual del mundo, no por acaso, sino por su prontuario de varios países europeos responsables de la devastación invasionista y esclavizatoria, comenzada a finales del siglo XV y que se extendiera por más de 3 siglos y en algunos casos, como en el Caribe, hasta la actualidad. Yo estuve en el Festival de la Serpiente en Cuba, cuando la compañera hablaba de Cuba, me acordaba, en el 2012, y se homenajeaba a Martinica. Y me dio mucha vergüenza no saber que Martinica era una colonia francesa.
Entonces digo, como que esas cuestiones, ¿no? Que uno piensa que hubo el pasado, la colonización y las cuestiones que ahora arrastramos por todo, eso está mucho más vigente de lo que uno imagina. Bueno, lo hemos visto ahora con el tema de los huracanes y toda la situación terrible que viven cantidad de tierras que ya viven en función de... Es muy, muy largo ese tema también, porque es como lo que nos decían allí, ¿no? Algunos ya no quieren ser otra cosa, porque en realidad no saben ser otra cosa. Nada, no sigo ahí porque es también muy profundo. Vista la colonización hoy, y esto es como otro aspecto de lo que quería resaltar, como crimen o como conjunto de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Catalogados así estos delitos graves contra la humanidad por Naciones Unidas, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido en el marco del derecho penal internacional. Esto es así incluso para Uruguay, que además lo afirmó en una ley, la 18.026 del 2006, que en su artículo 2 dice del derecho y deber de juzgar crímenes internacionales. La República Oriental del Uruguay tiene el derecho y el deber de juzgar los hechos tipificados como delitos según el derecho internacional, especialmente los crímenes reconocidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobados por ley 17.250 del año 2002. Nada, un poco loco, pero que es real, porque ¿qué sale más barato, no? Si las acciones afirmativas o una reparación real, que quién estaría dispuesto a pedir, que tendrían que ser los estados, pero bueno, por ahí, aunque sea para empezar a pensar, creo que Macron lo dijo, Macron, no sé cómo se dice, lo dijo antes de ser presidente y ahora le están cobrando, porque claro, no lo trae de nuevo a que la colonización era un crimen de lesa humanidad. O sea, un conjunto de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Esta criminalidad masiva, a la que llamaron conquista, condenada por el derecho humanitario, masacre de efectos eternos, por eso su imprescriptibilidad, uno de los más horrendos y normalizados de la historia con mayúscula y con minúscula, genocidio o no en el caso de los africanos sometidos al tráfico y esclavizados, pero sí son crímenes de lesa humanidad. Esta salvedad la hago porque un día a Felipe Michelini le hablé del genocidio africano y me dijo, bueno, el genocidio no sé, porque los querían vivitos, gorditos y saludables para explotarlos. Entonces no es un genocidio en el sentido de, pero sí es un crimen de lesa humanidad, el asesinato, la violación, la tortura, el rapto, el trabajo forzado, la esclavización, la persecución por motivos raciales, etc. Y está todo plasmado en leyes internacionales que nuestro país ha refrendado, como tanto de Naciones Unidas. Ojo, en esto no somos una isla. Con alrededor de 130 millones de personas afrodescendientes, datos de CEPAL, donde la desigualdad se manifiesta en diversos ámbitos del desarrollo social, entre ellos la posición socioeconómica, la salud, la educación, el trabajo. Seguramente se va a ver abundado en esto, en estos encuentros. A pesar de los avances que hemos tenido en los últimos años, las brechas entre los marcos legales y la vida cotidiana de las personas afrodescendientes siguen siendo profundas. Y creo personalmente y humildemente que es hora de que la población sienta la equidad. El Diseño Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024, declarado, y valgan las declaraciones, aunque a veces sabemos que quedan en eso, por Naciones Unidas con el lema Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, nos da oportunidades de llenarlo de contenidos reales y de trabajar por el avance en las desventajas sociales de este sector de la población. Y si no estuviera este paraguas, habríamos de inventar otros, pero está y está vigente. También el pasado 12 de julio, la Cámara de Representantes de este año, ¿no?, aprobó una herramienta legal vinculante como es la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la cual pasará a sumarse a otros instrumentos de derecho positivo que Uruguay posee en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. A la hora de reclamar, bueno, tenemos herramientas que podríamos al menos esgrimir. La tarea cada vez está más clara y no por eso es menos difícil, pues todo conspira para conservar el estado actual de las cosas o a veces empeorarlo, al menos en el imaginario social que no se transforma por leyes, en un mundo que no fue pensado para la diversidad, sino para la exclusión como fuente de una economía global imperialista y capitalista que lucha con todas sus estrategias de poder, clasismo, racismo, patriarcado, entre otros vicios, para no repartir la riqueza y mantener así su casta de privilegiados. Acá vengo entonces a los ejes que quiero desarrollar, que tomé solo dos porque eran muchos y no, imposible. Uno de ellos es desterrar el mito de la abolición,
lo voy a desarrollar enseguida, y el otro es cultos afro vistos como cultura afro. Lo he tomado un eslogan hace un tiempo, cultos afro es cultura afro. Y dentro del ítem, del punto cultos afro es cultura afro, tengo 3 cositas que voy a desarrollar. Practicar religión étnica afro es generar identidad africana. También esto es factor de discriminación de origen racial más allá del color de la piel. Y la muy mentada laicidad estatal, que es indiferencia hacia la problemática de inserción social que padecen los cultos afro como parte de la cultura étnica afro. Y bueno, el debate sobre laicidad en Uruguay, que es ajeno al afrobandismo y que se transforma en otra forma de discriminación por prescindencia u omisión. Porque en definitiva, cuando esgrimen esa laicidad estatal es como decir, arréglate como puedas. Voy entonces al punto de desterrar el mito de la abolición. Y explico un poco en qué me centro con esto. Sabemos que en nuestro país el supuesto fin de la esclavitud fue resultado de un proceso político y de acciones sucesivas ordenadas de acuerdo a la conveniencia del gobierno de turno, blancos o colorados, era lo que había. Los mismos que prohijaron, hicieron cosas buenas también, los mismos que prohijaron e instauraron la trata esclavista en la banda oriental. Gran negocio para la corona española y sus beneficiarios durante casi 3 siglos. O sea, los mismos gobiernos que instauraron el sistema esclavista fueron los que en algún momento dijeron, bueno, no. ¿Por qué razones? Es otro tema. En realidad el tráfico humano terminó cuando dejó de ser rentable, pues las condiciones para la explotación implicaban mínimamente el mantenimiento de la persona esclavizada, lo cual, inmersa ya la población, aún el patriciado, en los avatares de la Guerra Grande, era muchas veces imposible de garantizar. Se dio el fenómeno de la manumisión, iban a la guerra casi obligados, muchos afro, incluso muy grandes de edad, ¿no? Que se veía para qué los llevaban, simplemente para que fueran frente y atajaran las balas para que no le llegaran a otros que iban atrás. Ya lo dije, esto del tráfico humano dejó de ser rentable y terminó por eso, sí, la Guerra Grande. Además de que la terminaron cuando quisieron o les convenía a los mismos que la impusieron. Entonces, si las condiciones no cambiaron, o sea, actualmente podría pasar lo mismo, ¿no? Digo, teóricamente podríamos inferir eso. Nos preguntamos por qué celebrar una abolición que no aportó condiciones de sobrevivencia digna al pueblo que decía liberar, si no hubo en los hechos una preocupación por la exclusión feroz que sufrían esclavizados y descendientes. Nos replanteamos la veracidad de los relatos históricos, en este punto, revisando y deconstruyendo una historia contada por las clases dominantes, proponiendo dar el debate, como está sucediendo en países vecinos, sobre el rechazo a las celebraciones abolicionistas por considerar los actos vacíos de contenido real en cuanto a derechos. Meros trámites que no significaron el fin de la exclusión, sino simplemente el principio de otras formas de sometimiento y explotación, pues la esclavización continuó sus estragos y continúa hasta la actualidad sus consecuencias. De hecho, por algo estamos acá. La pregunta es, ¿nos esclavizaron y tenemos que agradecer cuando dejaron de hacerlo o festejar? Es un debate que nos debemos, sin duda, y para el apoyo de este análisis me baso en los movimientos culturales afro-brasileros que aparecieron en la década de los 80, empezaron a pensar esto. Y quiero compartir una nota de prensa de Agencia Brasil del 2015, cuyo título es ¿Por qué los negros no conmemoran el 13 de mayo, día de la abolición de la esclavitud? La llamada Ley Áurea, que incluso en los templos umbandistas se celebra por la fecha de los pretos-bellios. Para nosotros es el Día de los Ancianos Negros, que nos trajeron el legado del conocimiento de los orishas y toda la historia, la historia madre de esta cuestión de la religiosidad africana. Se abolió entonces el 13 de mayo de 1888 con esa ley áurea que tiene una historia también muy, muy absurda. Mucha gente piensa que fue como una gracia de la princesa. Sí, claro, y fue una cosa que, bueno, no quiero detenerme tampoco en eso. Tampoco lo recuerdo fehacientemente, pero fue una cosa muy perversa. Fue nada de que porque era buena ni nada por el estilo. La fecha, sin embargo, no es conmemorada por el movimiento negro. La razón es el trato dispensado a los que se han convertido en esclavos en el país. Empiezan comillas. En aquel momento faltó crear las condiciones para que la población negra pudiera tener un tipo de inserción más digna en la sociedad, dijo
Luisa Bairros, ex ministra de la Secretaría de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial. Luisa estuvo cuando se presentó la ley del candombe, estuvo acá en Uruguay. Fue la que se levantó y dijo Cao Yango antes de hablar, pues claro, era el día del candombe también. Me sentí muy compenetrada con eso. Incluso muy resarcida, porque yo había tenido líos con el hacedor de la ley del candombe, nuestro querido Edgardo Ortuño, porque él no reivindicaba, Andrés debe saber, no reivindicaba los orígenes rituales del candombe. Claro. Y él decía que lo iba a poner en la exposición de motivos, y yo decía, la exposición de motivos no la ve nadie, nunca jamás. Entonces hay una parte de la ley que sí habla de los orígenes rituales del candombe, porque más allá de los estudios y de la cuestión, digo, era una cosa que los primeros tambores no podían sonar solo para menear las caderas. Si bien es obvio que toda persona necesita lo lúdico y necesita la cuestión de esparcimiento y todo lo demás, digo, la desesperación y la situación que ni imaginamos que pudieron haber vivido o que vivieron nuestros ancestros y ancestras, nos habla de eso. Lo corroboró Oscar cuando estuvo hablando del tema de las salas de nación, y con mucha más fuerza tal vez, por ejemplo, en Brasil, o ni que hablar en Haití, en lugares donde los contingentes eran más bien para plantaciones y donde se reunían más cantidad de gente, y entonces recreaban mucho más fácilmente su cultura religiosa africana o de matriz africana. Entonces sigo con lo que decía Luisa. Después del fin de la esclavitud, ahora que habla otra persona. Después del fin de la esclavitud, de acuerdo con el sociólogo Florestan Fernández, en su obra La integración del negro en la sociedad de clases, la hizo en 1964, las clases dominantes no contribuyeron a la inserción de los ex esclavos en el nuevo formato de trabajo. Hubo entonces un debate sobre la necesidad de proveer algún recurso a la población recién salida de la condición de esclava. Este recurso, que planteaba el acceso a la tierra, importante para que las familias dieran inicio a una nueva vida, no fue concedido a los negros. Incluso, miren esto, el ya precario espacio en el mercado de trabajo que estaba ocupado por esa población pasó a ser destinado a trabajadores blancos o extranjeros. O sea que aún lo poco que había, dijeron no, tampoco esto. Bueno, ahora sigue Luisa. El 13 de mayo entró en el calendario de la historia del país. No hay cómo negarlo. Lo que no se cuenta es que se les dejó solos a su suerte, mala suerte. Ahora, para el movimiento negro esa fecha es algo a ser reelaborado porque hubo una abolición formal, pero los negros continúan excluidos del proceso social. Esa fecha es, desde los principios de los años 80, considerada por el movimiento negro como un día nacional de lucha contra el racismo. Es precisamente usado para llamar la atención de la sociedad, para mostrar que la abolición legal de la esclavitud no garantizó condiciones reales de participación en la sociedad para la población negra en Brasil, agregó la ministra. Nosotros hablábamos, creo que con algunos compañeros afro, de que bueno estaría que Uruguay tomara el Día de la Conciencia Negra, que se celebra en Brasil, que tiene relación con los quilombos y con zumbidos palmares y todo lo demás, hablando incluso de que estas fronteras, para el tema nuestro, no las reconocemos. Estamos más allá de eso, ¿no? Y más acá, o sea, en el mejor sentido, o en el peor, o en todos los sentidos, es algo que nos lleva así como juntos inexorablemente, ¿no? Y esos divisionismos que, como decía la compañera, ¿no? Que lo que hacen simplemente es reforzar la pata encima de los desposeídos, de todos y todas, ¿no? Con todos los nombres y categorías, casilleros que quieramos formar e imaginemos, porque cada vez hay más. Sin desdibujar las identidades, que yo estoy respetando eso, ¿no? Una compañera una vez de una charla del tema judío, una compañera de Afrogama del coro de Chabela Ramírez, salió bastante confundida porque decía, pero entonces ¿qué tenemos que ser? Diversos, iguales, ¿cómo se te...? Porque a veces se forma como una madejita, ¿sí? Pero creo que está bueno porque hoy se hablaba también, y tampoco voy a entrar, se habló abundante y yo creo que muy claramente del tema de cómo nos sentimos en el otro, nuestro propio yo, y a su vez esa cosa que nos une de luchar contra la injusticia. Paladinas somos. Bueno, entonces, esto se va a ir como haciendo caótico a medida que yo vaya avanzando, pues fue lo que no me dio tiempo a revisar, pero confiemos en que esté bastante claro. Sin embargo,
defiende, porque seguimos entonces hablando de Luisa, que los cambios en este escenario de exclusión y discriminación están sucediendo. Ella hablaba del 2015, yo no sé ahora Brasil, ¿no? En este sentido creo que está mutando para mal, pero bueno, esperemos que no sean tantos los cambios para mal. Ella decía, en los últimos años el gobierno ha adoptado un conjunto de políticas sociales que, aliadas a la política de valorización del salario mínimo, creó condiciones de aumento de la renta en la población negra. Aún así, la inclusión del negro sigue siendo una meta. A pesar de esas políticas, se entienden que aún queda mucho por hacer. Un representante de la organización UNegro cita algunas de las expresiones del racismo y la desigualdad en el país. Y dice así, en el Congreso, menos del 9% de los parlamentarios son negros, mientras que la población que se declara negra en Brasil llega al 51%. Estamos viendo también manifestaciones de racismo en los deportes, principalmente en el fútbol. Todavía tenemos mucho que caminar. Todavía estamos tratando de recuperarnos de la forma traumática como esa abolición ocurrió, dejando a la población negra a su propia suerte. Como los negros partieron de un nivel muy bajo, tendremos que acelerar ese proceso con acciones afirmativas para que podamos sentir una disminución más significativa de las desigualdades, explicó. Bueno, así planteado, un revisionismo en cuanto al relato y la conceptualización del fenómeno del fin de la trata transatlántica de personas derivada del sistema colonialista, nos preguntamos hasta dónde esto podría ser aplicable en nuestro país. Y este pienso está en consonancia con las deconstrucciones y reconstrucciones de nuestra propia historia que llevan adelante hermanas y hermanos afro-latinoamericanos y si se pudiera bajar a tierra esta discusión aquí por nuestras comarcas, colectivamente, cómo se dio el proceso abolicionista oriental del Uruguay en su real dimensión sería interesante poder discutirlo. Pero bueno, era mi inquietud, la quería compartir con ustedes. Mira, digo algo más de esto. ¿A quién debemos responsabilizar por el estado de cosas actual tan desigual y arbitrario? ¿A quién debemos agradecer que, si no a nosotras y nosotros mismos, por esta lucha social contra las inequidades que nunca termina y que solo deja la herencia de la lucha por sí misma como elemento dignificador? La que aspiramos sirva para hacerle la vida más disfrutable o menos tortuosa a nuestros descendientes y si se podría considerar y traducir este aporte como un pequeño avance en el diario vivir de nuestra comunidad por aquello de la pública felicidad que tenemos derecho a buscar según nuestro padre Artigas. Bueno, paso al otro punto entonces para ir un poquito más ágil o lo más ágil posible. Yo planteaba reafirmar la idea de concebir los cultos afro como parte de la cultura afro, que fue una lucha que empezó a Tabaque en 1997, la organización de donde vengo, como un poco solos, y que sin embargo veo por todas las cosas que estoy escuchando de las distintas personas que trabajan el tema negro afro, como que se siente más en el aire, ¿no? Y no era tan así, porque a nosotros nos tocó dar esas batallas como con Edgardo, como con otros compañeros por el tema del candombe, había gente hasta hace poco que decía el candombe no tiene nada que ver con los rituales, con los tambores rituales. ¿Tá? Entonces, bueno, eso es también igual, porque está bueno el confrontar y exponer y las dudas también traen certeza, ¿no? Bueno, en este caso yo creo que reafirmar la idea de concebir los cultos afro como parte de la cultura afro y como parte esencial, no cualquier parte, porque fue resistencia y sostén, creo que también lo decía Óscar hoy. Por eso la religiosidad ritualística o ceremonial fue uno de los elementos más señalados para la destrucción en el plan de exterminio y destierro cultural de la africanidad de la diáspora. Yo resalto que hubo como un especial ensañamiento, pero por algo. También debido a eso se demonizaron nuestros ritos sagrados como máxima forma de desprecio y se niegan a ver la religiosidad étnica de matriz afro como expresión de la cultura afro, para poder de alguna manera endilgarnos la laicidad estatal cuando pedimos ayuda en situaciones de menoscabo de nuestros derechos en tanto creyentes. Un Estado laico que como no se ocupa de lo religioso, cuando hay problemas se lava las manos, porque esto acá no, porque esto si es para ustedes también tiene que ser para los otros y así por el estilo. Yo siempre digo, Yemanjá, 500.000 personas en torno a las costas el 2 de febrero. Tanto acá como de los ríos del interior,
Y sin embargo nadie conoce un santuario en la ciudad que al menos recree o permita una vez al año que hagamos, no sé, un ritual 24 horas. El día de mañana si llueve, yo qué sé, no sé, algunos vayan a la playa y tengamos un lugar donde preparar las ofrendas. Digo, no existe. Y sin embargo es como parte ya de nuestra identidad cultural, popular, es una de las fiestas más grandes, reconocidas por el reino de los antropólogos y de los estudiosos y los investigadores, pero lo digo con agrado porque por suerte nos investigaron y miraron todo eso sin estar. Hay dos eventos que son muy aglomeradores con figuras del cristianismo, pero que no tienen una base católica definitiva, tampoco. Que es la Virgen del Perdón, el 19 de abril, y el 3 de junio San Juan. O sea, son los únicos eventos que se pueden asemejar al 2 de febrero con Mayá. Claro. Pero no están patrocinados por la Iglesia Católica, ¿no? Es muy llamativo. Una vez cuando estaba Lescano, un querido compañero, Víctor Lescano, en turismo, no sé, de esos fuegos que quedan de las cosas que uno vive, quisieron declarar patrimonio inmaterial la fiesta de San Cono, ¿no? En Florida. Sí. Ahí está. Entonces, nosotros dijimos, muy bien, pero entonces vamos a declarar Mayá también. Y entonces ahí se formó como una cosa que, claro, no tenían como decir que sí a uno y que no al otro, pero entonces siempre pasa lo mismo, entonces no. No, porque ¿por qué no? Los dos o los tres, yo qué sé, ¿viste? Esa cosa. Pero bueno, esto ya lo dije. El Estado laico. ¿Cómo entonces no garantiza la libertad de culto a todos los habitantes de su territorio por igual, ¿no? Porque el tema de la contrapartida de la laicidad sería la garantía a poder ejercer el derecho al libre culto. Y justamente en los que están desnivelados, dar una ayudita para que pudieran disfrutar también sin problemas, ¿no? Porque yo siempre digo, es muy fácil sentir un tambor y llamar a la comisaría. Ahora están un poco más aleccionados la policía, pero y van y te interrumpen el culto y después la gente queda diciendo los patrulleros todos los días, eso es un templo, es una boca, porque el descrédito también cunde. Sí. Sin embargo, vos si un domingo te molesta la campana de la iglesia porque el cura a las 7 de la mañana, vos querés dormir porque es el único día que tenés, a nadie se le ocurre llamar porque no va a la policía a interrumpir una misa. Entonces ese tipo de cosas es las que nosotros decimos, son tan flagrantemente injustas y sin embargo están ahí como que amansaditas, perviven, si las decís sos un loco, como nos decía Nahum Bernstein, desaparecido, Totofo, ¿por qué siempre en la protesta, Susana? No es bueno aparecer siempre en la protesta, nos decía, ¿no? Y lo respeto muchísimo a uno que no está en tierra, judío, juez, fue diputado y senador también. Pero lo que pasa es que es el único lugar que nos deja. Lamentablemente, muchas veces es el único lugar que nos deja. Con lo afro en general muchas veces pasa lo mismo, pero este aspecto neurálgico de la religiosidad es el que nos mueve y nos tenemos que ir. No. No me filmes a mí, mirá que no. Bueno, ya voy cerquita del fin. En este punto de la reflexión quiero resaltar que las prácticas religiosas de matriz africana, como cultos étnicos, que es otra riqueza, hay pocos cultos étnicos en el mundo. Me digan ustedes, antropólogos, ¿hay cuántos cultos étnicos hay en el mundo? ¿No? Cultos que son propios de pueblos. No sé, debe haber. Pero lo que pasa es que no están visibilizados como otros. Ajá. O sea, no, me gusta. Pero eso también tiene que decirlo alguien que se especializa en religión. No, pero tampoco quiero andar increpando a nadie. Yo quiero pensar. No sé, pero miles, sí. Algunos más visibilizados. Yo estuve mirando y no son muchos. Porque tampoco me restrinjo, porque si no estamos en lo mismo que como no sos negro no puedes defender el tema de la justicia para los negros, o de la igualdad, o de la equidad social, o de racial, todo eso. Pero lo que es propio, porque es como el idioma. Si vos tenés algo que es propio, te identifica.
Entonces, si bien en África no hay solo, porque África, mucha gente confunde, África es un país, no, África cristal y cultural no. Pero de lo que llegó acá, de la diáspora, sí tenemos una coherencia. Ahí tenés, como decía Oscar, de lo del movimiento del cajón. Eso yo lo he visto antes de entrar al cementerio. Yo no sé si a mí no me habían contado que con Rosa Luna lo habían hecho. Vos sabés que no quise decirlo, pero ahora me viene a la mente y lo expreso porque, claro, mucha gente negra, y vuelvo a eso, ¿no? No es nada cuestión de color, porque la religión es algo que se siente y no hay por qué pertenecer a determinado pueblo o étnicamente identificarse con tal cosa para sentir una fe o no sentirla. Eso es como muy libre porque es un sentimiento, algo que no se demuestra. Lo que siempre digo es que sí, la gente afro tiene derecho humano a conocer sus orígenes. Y parte de esos orígenes, importantísimos e insoslayables, si se quiere estudiar a cabalidad la cultura negra, es la religiosidad. Porque de los barcos negreros no bajaron católicos, ni cristianos, ni nuestros antepasados y antepasadas, ¿no? Entonces esa parte es la que... Y a su vez, reflexionando sobre eso, se me ocurrió pensar esto, que se genera identidad étnico-racial más allá de la línea de color cuando se practica religión afro. ¿Y por qué lo compruebo? Porque mi esposo lo dice, el blanco rubio Kronberg, que aguanto hace tantos años. Claro, yo soy negro, porque yo cuando me hice macumbero sufro la misma o peor discriminación, porque a veces ni los negros se dan cuenta de la discriminación que se sufre por ser macumbero, porque esa es la palabra, ¿no? Esa es la palabra. Y entonces digo, como que ese fenómeno, que lo hablamos la otra vez con alguien del MIDES, que dijeron que iban a hacer, porque no han aplicado todavía la parte de la cultura de la ley del candombe. De la ley del candombe no. Bueno, la ley del candombe también. Pero de la de cuotas, que tiene el aspecto educativo. El aspecto laboral es una maraña tan compleja que nos ha quedado la parte que habla de la religiosidad, porque ahí trabajamos nosotros. Las creencias, los saberes, la espiritualidad, creo que hasta logramos poner. Ahí ya nos decían que sí, medio sin, porque antes, claro, me íbamos más a las manos. Entonces ahora dijeron, no, se ve que esto tienen razón. Porque claro, peleó tanto Edgardo conmigo aquella vez, y cuando se para la ministra de Cultura y dice Caóyango, adentro del Palacio Legislativo, ¿se habrá acordado de mí hasta? Bueno. Y bueno, esas cosas, ¿no? Pero reivindicamos entonces. Vuelvo a leer para no divagarme. Esto en los términos de lo que se estudia ahora se habla de la interseccionalidad, ¿no? De la discriminación, sumando el factor opción religiosa afro. Eso es un poquito más redondito para quienes estudian los temas. Me gustó verlo desde ese lado porque es tal cual. Porque, claro, lo que hablamos al principio, somos tantas cosas que al final sufrimos también tantas discriminaciones por tantos lados. Pues yo escuchaba decir a Michelle, ¿no? Que decía, soy trans, soy gorda, soy comunista. Entonces, y yo siempre digo, soy negra, soy mujer, soy macumbera. Es como que fuimos cartón ligador en muchos aspectos, pero en realidad... Te atraviesa todo. ¿Será que somos todos tan raros? No, me parece que los raros somos más. Quiere decir que estamos en la diversidad, claro, en la diversidad que se niegan a ver, pero que existimos. Entonces, vuelvo a esto. La religiosidad de matriz afro como forma de resistencia cultural y lucha por la identidad, aun cuando sea practicada por fieles no afrovisibles por fenotipo. Reivindicamos eso. Lo cual sucede desde siempre en Uruguay, donde son más los blancos que practican religiones negras que los afro que la siguen, porque además no la conocen. Y eso lo he comprobado fehacientemente, porque hay compañeras incluso mayores, capaz que los jóvenes ahora más saben, porque ahora está más como expandida la cuestión, ¿no? Gracias a las luchas también. Sí. ¿Qué? Sí. Capaz que comentamos. Sí. Bueno, veo. Déjame bichar un poquito y ya redondeo. Lo de que son más blancos que practican la religión de los negros es algo observado desde siempre. Me parece que hasta un fenómeno regional. No sé. Me parece que hasta en Brasil pasa eso. Yo tengo, después te digo. Sí. Sobre eso. Pero acá en Uruguay sí. Mira, yo lo que vi yo fui a seguir la fiesta de Aguamoche en Cachorro. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención cómo
baile santo, el candomblé, entraba a la iglesia, comulgaba. Y me dice, no, ¿entendés? O sea, como yo, que tengo religión afro, que no me comulgo, ¿cómo voy a comulgar? Pero me llamó eso la atención, cómo van. Y por ejemplo tienen fiestas misturadas, o sea... Sí, el sincretismo, su máxima potencia. No, pero es increíble porque se hace la fiesta de Ay, no San traje Roque. mis libros, qué pena, me olvidé. Sí, me interesaría. Porque mira, asistí al ritual de San Roque que hace desde la casa... Ovaluay, claro, de los baños de Maite. Pipoca. Sí, sí. Sí, pero adentro de la iglesia. Claro, y se incorporan las Madres de Santo los días de Yanzá dentro de la iglesia católica. Y se y pegan las Madres. Con nuestro Señor Lo Don vi Fin. yo. Claro. Ves sí. a todas las cristianas y católicas con los ramitos de Está muy flores, y bueno. después ves todas las ballenas vestidas entrando por la otra puerta. Está muy bueno. Y se juntan adentro. Está muy bueno. Bueno, qué pena, no te debo el libro mío porque yo comulgué. Sí. Me da Yo culpa. también, Yo fíjate comulgué, que no, ojo. pues yo comulgué vestida de religión. Ay, qué divino. El día que se hizo la misa por el Papa este que había muerto, que lo querían tanto. En 2005 creo que fue. Sí. Eso es también muy largo, muy largo. Me condenaron tirios y troyanos. Pero bueno, yo sentía que aquello era lo que Está tenía que bien. hacer. Incluso batí cabeza en el altar. Exacto, ¿Está? ya lo hacen. Y se salió, en ese momento era Cotuño, creo. Cotuño me vio venir vestida de blanco, pensó, esto es una pesadilla. Cuando yo iba avanzando hacia allá. Y entonces se salió y dejó el que representa al Vaticano. Entonces, claro, este no sabe nada, pensará que, ¿sabes que había gente que pensaba que yo era una novia que iba como una promesa? Así era, mirá que novia, tampoco hace tanto, mirá que podía ser, yo qué sé, bueno. Esas cosas, ¿no? Pero fue como casi un acto de rebeldía, porque hubo gente que me vio ir hacia adelante, que yo quería, lo que quería era salud. Quería que sintieran que los acompañaba en el dolor, nada más que eso. No, pero lo del sincretismo es fantástico, No, ojalá pero se diera acá. Lo que ellos pasa es que acá creemos que hacen- somos más europeos que no sé. Claro, pero ellos hacen el culto a la muerte, que es de tradición, que ya... Egún. De Egún. Claro, Ellos tienen esos cultos de Egún. claro. Las mujeres, por un lado, que es la hermandad de Agua Muerte, que ellos tienen ese ritual que sacan la Virgen acostada. ¿En Cayoeira, en dijiste? Cayoeira. Mirá. Sacan en procesión, Sí, o sea, sí. y hasta que ella se levanta y la sacan Claro. el 15, la sacan por la ciudad y hacen todo la Porque procesión también a los surge el muertos. fenómeno, ¿no? Que lo he visto en otros países, pero Pero no. con las figas y los collares y las Que primero figas y todo. nos decían, no hagas Y esto, no los hagas esto, y dientes. teñí los santos de negro y toda esa Sí. historia para lograr agarrarnos. Y ahora, cuando la gente quiere usar naturalmente esa vivencia espiritual polisentimental, yo que sé cómo llamarle, y ese sincretismo que lo viven naturalmente, porque no hay Claro, complejos y en eso. Entonces muchos dicen, no, porque eso así no, una misa así no. No pasa acá ni en Brasil, es decir, acá ni siquiera se da. En Cayoeira se sigue. Ya ves, a mí casi no sé, no me echaron del país por haber hecho eso, no sé cómo. Pero bueno, entonces nada, que poner el énfasis en cómo se refleja particularmente la exclusión en lo sagrado afro, ¿no? En esa forma que tenemos de concebir lo que no se ve, que puede variar, pero que anda por allí, por todas estas salas de naciones, por la religiosidad afro-brasilera, que también vino para acá con tanta pujanza, que también de acá fue a la Argentina y que también prendió con tanta belleza, y que sigo diciendo que por lo menos Argentina y Brasil me parece que es un fenómeno que es más de blancos que de negros la religión afro, los que la practican, ¿no? Lo cual me parece sanísimo. Porque eso va acompañado, parece que de las religiones cortito, pero evangelistas y demás que, digamos, por lo menos hay mucha gente afro en Buenos Aires que se siente contenida o como que viste adquiere una serie de pautas, normas morales, no sé, como toda una cosa dentro de las religiones evangélicas. Sí, claro. El avance. Sí. Como, bueno, y también con los pueblos originarios hay mucho avance así, ¿no? Y quiero nada más que esto cortito y ya termino. Todos sabemos de la satanización de los cultos afro y quiero poner énfasis en esto. Esto no es invento de los pares de sufrir del siglo XX, o sea, la satanización de los cultos afro viene de la historia católica cristiana eurocéntrica, colonizadora y todo lo demás, ¿no? Porque como hablé hace un rato como máxima forma de desprecio, porque ¿quién va a querer al diablo o a sus representantes? Porque, empezando por ahí. Claro, siendo que hoy sabemos, gracias al análisis, a la revisión de estos temas y de la cuestión esta de la culturación forzada,
que el demonio es una construcción cultural ajena a la cosmogonía africana. No tenemos nosotros una encarnación del mal. No. Sabemos que existe el bien, el mal, yo qué sé, la maldad, lo positivo, negativo, pero no tenemos una figura que encarne el mal. Podríamos hasta decir, yo qué sé, si el diablo es bueno o malo, o quién diablos es, ¿no? Porque solo, en realidad es así. Lo que pasa que también, como tantas cosas, han logrado universalizar esa cuestión de esa representación del mal y asociarla al fetichismo de los cultos afro. Que no somos politeístas, ninguno de los rituales afro, religiones, como que llamarlo, es politeísta. Y si lo fuéramos, ¿qué? ¿No? Porque vamos a partir de esa base. Siempre estamos como desde la mirada de una cuestión hegemónica, eurocéntrica, cristiana, occidental, que ahí está, hace eso, que esto es bueno, esto es malo, aquello es perverso, esto hay que erradicarlo. Y siempre medidos con esa cuestión que, claro, nos hace históricamente más que vulnerados, ¿no? Despreciados absolutamente. Y quiero también dejar esto antes de irnos, hasta qué punto estamos invadidos por la normalización del insulto y la jerarquización de las culturas, aceptando la subalternidad de algunas por debajo de la superioridad de otras, en una aceptación tácita de indignidad, como cadenas invisibles y subliminales que no dejan rastros físicos, y sin embargo hacen mucho daño a la psiquis o al alma de una etnia que se resiste a sufrir, aunque es permanentemente torturada en sus emociones y sentimientos. A ver si esto lo puedo obviar. Lo de la exclusión, el ensañamiento, que no es casual, ya lo dije de alguna manera, ¿sí? Sencillamente porque forman parte de la cultura negra, del despojo. De todo se volvió por la fe y la esperanza renovada en la fe, lo inmaterial que no podía robarse. Sostén de tradición. También este aspecto es importante, porque el eslabón perdido ese que muchas veces, como decía, o empecé a decir nuestras compañeras afro-negras viejas, yo aprendí lo católico, yo no aprendí otra cosa. Y como hasta que sienten que deben excusarse, ¿no? Esa cosa de que sé que hay una falta en mí, pero claro, no es culpa de ellas, es lo que nos obligaron a generaciones atrás a pasar y a sufrir. Y yo creo que ese eslabón perdido está en los templos, muchas veces. En los templos de religiones de matriz afro, más sincretizada, menos sincretizada, más cristianizada, menos cristianizada, porque hubo una amalgama también de creencias, porque la gente se juntó toda y nacieron en Umbanda, es un sincretismo de distintas culturas. Entonces, bueno, eso yo lo digo siempre y lo reivindico, es como una respuesta de amor ante el horror de la esclavización, el horror del sometimiento, toda la cuestión del despojo. Y ese sostén de tradiciones es muy rico, porque tiene tradiciones gastronómicas, de atuendos ceremoniales, de ropa, leyendas, rituales, cantos, danzas, idiomas, que son señas de pertenencia y que no está sondeado, eso no está estudiado todavía. Por eso yo le decía a Oscar, andá a un templo para averiguar de los Erezum, de las misas de muertos, que por qué se hacen en vez de caminar como hacemos en la rueda de religiosa para el lado de las agujas del reloj, se camina para el otro. Y eso todo tiene un porqué. Porque es la energía que debe volver a donde salió, y hay que despedir a esa alma, y despedir a esos espíritus que estuvieron ligados a esa alma, y esos orishas que estuvieron ligados a esa alma debidamente, para que el desencarnado eleve, y para que también lo material que quedó rodeándolo no esté ligado, porque puede ser perjudicial, porque el que vive con esto vivimos acá, pero el que desencarnó ya no precisa esto, y cuando quede ese lazo de congoja puede ser muy malo, porque es como dicen los cubanos, se te pegó un muerto, ¿no? Y tenemos muertos elevados y tenemos muertos de los otros, pero es más largo, me quedo por ahí. Lo de los barcos negreros que no bajaron católicos ni cristianos, ya lo dije. Y bueno, concluyendo, creo que la real integración social o convivencia, para ser tal, debe darse desde bases ciertas de identidad, desde cada una de las diversidades y todas sus expresiones que integran la sociedad uruguaya. En el caso de lo afro, recalco hacer el esfuerzo por descubrir, revisar y dejar en evidencia lo que son discriminaciones raciales normalizadas bajo disfraces blanqueadores, el caso de la cuestión esta de la celebración de la esclavitud, como festejo o como mero festejo sin meditar responsabilidades y porqués, y también el menoscabo de los cultos afro, que muchas veces se hace sentir como ajeno a la cultura afroamericana. Y creo que estos aspectos son bien importantes o casi fundamentales, humildemente lo creo, y lo comparto con ustedes, ojalá lo sientan también, para el avance de lo que son parte de nuestras raíces originarias como país. Por ahí dejo a todos.
Muchas gracias.